Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a nuestra programación. La transmisión de hoy es las casas que Jesús visita. Y en esta transmisión nosotros estamos desarrollando la serie denominado Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. De manera que los invitamos para que puedan compartir esta señal en sus diferentes plataformas digitales, para que también ustedes puedan inscribirse en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, o unirse en nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y invitamos también para que ustedes puedan a su vez invitar a sus amistades, sus familiares, para que puedan unirse a nuestra gran familia. Para el día de hoy vamos a estudiar la razón número 16. Ya estamos llegando casi a la mitad de esta serie. Son 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y para ello, pues yo los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias. Y vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Marcos. Es ahí donde nosotros tenemos separada la enseñanza, la base bíblica para la enseñanza de esta oportunidad. La iglesia en casa es un lugar de servir a Dios y de recibir a Cristo. Es un lugar para dejar de ir a la iglesia del templo y para ser nosotros la iglesia o para convertirnos en una iglesia en la casa. Y vamos a ver que esta lección está basada en una de las experiencias muy importantes, de la cual el Señor Jesús vierte una lección que va a transformar el mundo. Y Él usa como ejemplo a aquellas personas que están en crecimiento y formación, que son los niños. Y esta ocasión ocurre cuando el Señor Jesús camina desde la región de Capernaum hacia el lugar de Galilea. Y es allí donde nace esta razón número 16, la cual es: la iglesia en casa es un lugar para servir a Dios y para recibir a Cristo. Y es aquí donde nosotros encontramos que el Señor Jesús usa la figura del niño, que es una persona en crecimiento y en formación, para enseñar la grandeza de lo que es el servicio. Y lo importante es que esto el Señor Jesús lo hace en una casa. Leamos lo que dice el texto. Y salidos de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres y le matarán. Después de muerto resucitará al tercer día. Mas ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarle. Y vino a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño,
púsolo en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dice: el que recibe en mi nombre a uno de tales niños, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos capítulo 9, desde el versículo 30 hasta el 37. ¿Por qué el Señor Jesús está en esta región de Capernaum? Recordemos que en esta región era una región de población no judía. Y él allí había ido para cumplir su ministerio con los gentiles, así llamados por los judíos. Pero cuando estaban ya de camino de Capernaum hacia Galilea, entonces es ahí donde se suscita este incidente. Y el Señor Jesús, aquí en este trayecto que estamos hablando de por lo menos unos 50 kilómetros, él prácticamente caminaba solo delante de ellos y los discípulos se quedaron atrás, porque él allí les había anunciado que en poco tiempo él iba a dar su vida, que iba a ser prendido por sus enemigos y que lo iban a justiciar y lo iban a matar. Entonces, cuando los discípulos escucharon esto, como hemos leído, ocurrieron en ellos dos cosas. Lo primero que ellos pensaron es de una manera humana, de una manera terrenal, y ellos dijeron: bueno, si Él es el maestro y Él es el que ha venido para instalar ese nuevo reino que va a liberar a los judíos del yugo de Israel, del yugo que nos imponen los romanos, entonces, una vez que Él ya no esté, ¿quién lo va a suceder? ¿Quién lo va a reemplazar? Y entre ellos, ¿cómo se llama? Se disputaban. Tal vez el que era más hábil, tal vez el que era más mayor en edad, tal vez el que era más joven, o tal vez el que estaba más cerca de Jesús. En fin, recuerden ustedes, ¿cuánto habrán ellos disputado eso en un tiempo, en una distancia de por lo menos 50 kilómetros? Y el Señor Jesús, si bien es cierto, no los había escuchado, pero él entendía todo lo que ellos habían hablado. Cuando ellos discutían esto, en su mente estaba más cerca ese reino terrenal que imaginaban y cuán lejos estaban del reino celestial que Cristo había venido a instalar aquí en la tierra. Entonces, el Señor Jesús, meditando en estas cavilaciones de ellos, esperó llegar a Galilea y en la casa para desarrollar esta razón número 16. Entonces, los discípulos no les había bastado esos 3 años de ministerio del Señor Jesús para poder entender de que Cristo no había venido a instalar un reino terrenal y perecedero, sino que él había venido a instalar el reino de los cielos, motivo por el cual él, en esta razón, enseña la grandeza que uno puede aprender en un niño y que esta grandeza es uno de los pilares o uno de los principios del reino eterno que él había venido a instalar. Mientras ellos caminaban, tuvieron miedo de preguntarle a Cristo. Guardaban en silencio. Más que miedo era vergüenza, porque ellos sabían de que el Señor se había dado cuenta. Y aquí el texto nos dice que el Señor no quería que la gente allí en Capernaum lo supiese, porque todavía él estaba por cumplir y terminar su ministerio con los gentiles. Entonces vemos aquí que él en la casa, en Galilea,
Y es importante que notemos esto, que cuando él llega a Galilea, esta lección o esta razón, él no la enseña en forma pública a la gente en general, sino que él esto lo enseña de una manera personalizada. Veamos nuevamente lo que hemos leído en el texto. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres y le matarán, y después de muerto resucitará al tercer día. Esta era la declaración que él les había dicho en ese camino de Capernaum a Galilea. Y esta declaración era lo que a ellos los había motivado a pensar terrenalmente y a pensar humanamente. ¿Quién iba a entregar a Cristo? Era una de las preguntas. Naturalmente, los discípulos no lo sabían, pero Jesús sí sabía quién lo iba a entregar. Humanamente hablando, vamos a decir así, esta era una de las cosas que nosotros hemos logrado aprender, pero poco hemos sido enseñados o poco hemos aprendido de que en realidad quien entregó a Cristo para ser sacrificado y para ser crucificado fue el Padre, en primer lugar. En segundo lugar, poco hemos notado que quien entregó a Cristo para dar su vida por los pecadores fue Él mismo. Él mismo se entregó para poner su vida en rescate por muchos. Y eso lo vamos a leer en Romanos 8:32 y dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Apreciado amigo, apreciada hermana, fue Dios que había hecho provisión desde lo alto y desde la antigüedad de enviar a su Hijo para que cuando llegara el cumplimiento del tiempo, su Hijo pudiera entregar su vida en la cruz del Calvario para la salvación de todo aquel que en él cree, para la salvación de todo aquel en todos los tiempos, en todas las culturas y en todas las latitudes del mundo. De manera que no interesa dónde usted me esté escuchando, pero hasta allí llega esta provisión. Es por usted que el Padre hizo esta provisión para asegurarle a usted la salvación. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esta es parte del discurso que da Pedro después del Pentecostés. Y eso lo da a los judíos. Y esos judíos se convirtieron a raíz de esto, como 3,000, dice Hechos 2:45 y 46. Y Hechos, en Marcos 8:22 al 26 dice, ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntar. Como ya mencioné, más que miedo era vergüenza. Y cuando él llega a la casa, y como era de costumbre del Señor Jesús, después de disfrutar la comida alrededor de una mesa, ya sea un almuerzo, ya sea una cena, después de esa comida, era que él ponía en manifiesto la iglesia en la casa, la cual es la de estudiar la palabra de Dios, la de enseñarles las grandes lecciones del reino celestial. Y aquí, después de comer, en la casa, el Señor Jesús se sienta con ellos alrededor de la mesa y pone entre sus faldas a uno de estos niños, como ya mencioné, una persona en crecimiento, una persona en formación. Y para a partir de allí enseñar la razón número 16 que nos presenta grandes lecciones inmortales, como lo es el servicio, como lo es la sencillez y la humildad. Los discípulos no entendían cómo Jesús podía ser entregado en manos de hombres y morir.
Ellos no entendían porque ¿cómo podría que unos hombres débiles pudieran echarle mano y destruirle? Cuando a lo largo de esos 3 años ellos habían visto que él tenía poder inclusive sobre la misma naturaleza. Él tenía poder inclusive sobre los mismos demonios. Él tenía poder sobre todo. Y ellos vieron corroborado este poder en Juan 18, 1 al 6, cuando ocurre el acontecimiento, después que Judas lo traiciona y va donde los sacerdotes. Él viene guiando a esa turba de sacerdotes para entregarle al maestro allí en el huerto del Getsemaní. Y cuando el Señor Jesús se para delante de ellos y les pregunta al Señor Jesús, ¿a quién ustedes buscáis? Y esta turba le contesta y le dice, nosotros buscamos al Jesús llamado el Nazareno. Y la respuesta que da el Señor Jesús son solo 2 palabras. Y él dice, yo soy. Y cuando ellos escuchan esta expresión, yo soy, la tierra tembló. Y ellos cayeron derribados al suelo de miedo, porque esa expresión no solamente era una expresión que denotaba autoridad, sino que esa expresión demostraba que Él era el Dios encarnado aquí en la tierra. Ellos estaban ante la misma presencia del Dios encarnado, ante la misma presencia del Hijo de Dios. Y ese era un poder que solamente Cristo tiene en sí mismo, porque Él es Dios. Dice el versículo 33, y vino a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Apreciados amigos, ya mencionamos, Jesús como Dios conocía lo que pasaba por la mente de ellos y conocía las intenciones de su corazón. Esta pregunta era innecesaria. Y ellos se quedaron en silencio porque sabían que Jesús les estaba leyendo la mente. Sabían que Jesús estaba poniéndoles al descubierto sus planes macabros de quién iba a reemplazar al maestro cuando él ya no estuviera. Y entonces Jesús les enseña la grande lección. Para ser el mayor en el reino de los cielos, es necesario ser como un niño. Para ser el más grande en todos los grandes, es necesario ser el menor o el más pequeño o el más insignificante. Para ser el más poderoso y que tú puedas tener autoridad sobre los demás, primero tienes que ser el siervo humilde y estar dispuesto, inclusive como lo ejemplificó Cristo, a dar su vida por los herederos del reino. Después del viaje privado, Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum y dice el texto que entraron en casa. Podría tal vez haber sido la casa de Pedro, pero el tema aquí es lo que acontece en esa casa, lo que acontece en esa conversación, lo que acontece en esa reunión, en ese estudio de la palabra del Señor después de aquella comida. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Apreciado amigo, apreciado hermano, esta es la razón número 16 para establecer la iglesia en la casa. Y precisamente el Señor Jesús esta razón la establece en una casa. Allí donde
se reúne con ellos y él les menciona allí lo siguiente: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y será el servidor de todos. Y puso como ejemplo a un emblema supremo como lo es un niño. Podemos aprender muchas características del niño, los cuales ahora no nos vamos a desplayar en ello, sino que simplemente vamos a mencionar aquí los requisitos del reino de los cielos, cuya lección las podemos aprender de un niño, Y veamos más a continuación. El asunto era serio, así que Jesús se sentó y llamó a los 12, y tomando la posición de maestro comenzó a enseñar a sus discípulos acerca de la actitud que ellos deberían adoptar hacia el poder de la autoridad y cuando emprendieran la misión de anunciar el reino de Dios en el mundo. No era que Cristo había venido a instalar un reino terrenal y mundano para liberarse del yugo romano, no. Él había venido a instalar el reino de Dios en el mundo para liberarnos del reino de las tinieblas de Satanás y de sus demonios. Y muchos cristianos no entendemos esto, aún ahora, tal como los discípulos no lo entendieron. Mucha gente que están en esos sistemas de religiosidad, ya sea denominaciones, organizaciones religiosas o instituciones, entre comillas, cristianas, allí se gobierna de una manera humana, de una manera para ensalzarse a sí mismo y lo que es peor, para hacer negocio, traficando con la fe de los creyentes y humildes y sencillas personas. Y no les enseñan estas grandes verdades que Cristo vino a enseñar. Y Cristo enseñó que se llega a la plenitud de vida por medio de la negación de uno mismo, por medio del servicio, por medio de estar dispuesto a mostrar ese servicio a tal punto de llegar a ofrecer su vida en rescate de aquellos súbditos del reino de los cielos, tal como el Señor Jesús lo vino a enseñar. Por el contrario, en el mundo, pues hay injusticia, hay la opresión de los ricos sobre los pobres, hay la opresión de los poderosos sobre los débiles. Y no estoy hablando solamente en el mundo secular, también en el mundo de la religiosidad. Es triste, pero nosotros hemos sido llamados para poder expandir el reino de los cielos, a través del plan que el Señor hizo provisión de la iglesia en casa, de la iglesia en las casas. Es por eso que esta razón número 16 es la razón en la cual la iglesia en casa sirve para enseñar las grandezas del reino de los cielos, que son la humildad, que son el servicio, que son la fe en ese Dios como un Padre. Y es así que Cristo enseñó. El mismo Señor Jesús enseñó dando un ejemplo supremo por medio de su propia vida. Él entregó su propia vida, como lo hemos leído en los textos de Romanos, para dar esa salvación. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y esto nos enseña a nosotros o nos exhorta a nosotros a seguir su ejemplo. Dice Filipenses 2:3-8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes en humildad de mente, estimando los unos a los otros por más excelentes que sí mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no pensó
escatimar esto, el ser igual a Dios. Más bien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo hallado en forma como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la lección suprema que el Señor Jesús quiso enseñar tomando en sus brazos a un niño. Y esa lección suprema que les enseñó en teoría fue la que Él les enseñó en la práctica, lo demostró en la práctica semanas más tarde, cuando fue entregado para ser crucificado, tal como lo anunció al comienzo de esta historia, cuando hemos empezado a leer. Y luego dice además, el que recibiere en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Estás entendiendo, apreciado amigo, apreciado hermano? La iglesia en la casa es para esto, para que podamos aprender a ser niños, para que aprendamos a confiar y a depender, tomados de la mano de Dios y reconociéndolo como nuestro Padre Celestial, así como un niño depende con absoluta confianza de su Padre terrenal. Y podemos, como mencioné, aprender muchas lecciones de lo que nos enseña un niño. Pero vuelvo a repetir, para fines de esta lección, razón número 16, para establecer y multiplicar la iglesia en las casas, el texto nos dice que de aquí tenemos que aprender el servicio, la humildad y la confianza en Dios de lo que hay en un niño. A continuación, el Señor pasó a ilustrar su enseñanza. Para ello, toma a un niño en sus brazos mientras que seguía hablando a sus discípulos. Es interesante observar la frecuencia con que los evangelios mencionan la presencia de niños alrededor de Jesús. Pero por otro lado, si hay algo que caracteriza a un niño, es su dependencia de los adultos, en el caso del padre. Un niño no nos puede dar siempre, necesita casa y cuidados. Entonces, ¿qué era lo que el Señor Jesús quería ilustrar por medio de un niño? El Señor estaba completando su enseñanza. Quería que les quedara claro que para llegar a ser grandes en el reino de Dios, deberían ponerse al servicio de los últimos de la sociedad, como los niños, que ni tienen riqueza, ni tienen influencia, ni tienen peso en el mundo. Jesús nos enseña a buscar no a los que nos pueden hacer favores, sino a aquellos a quienes nosotros podemos servirles y hacerles favores. Preferiblemente a aquellos que no nos van a poder devolver con lo que hagamos por ellos. Ahora bien, recibir a un niño en el nombre de Cristo nos hace pensar que no solo en niños de corta edad, sino también en aquellos hermanos o hermanas que son tan humildes y tan sencillos. Y dice el Señor Jesús, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y la forma de preocuparse por ellos sería sirviendo a aquellas personas sencillas que poco o nada nos pueden dar o nos pueden devolver. En este caso, ya no eran ellos a los que había de recibir, sino a cualquier niño y hacer también lo que Cristo hizo por nosotros. La lección estaba clara. Lo importante no era el niño ni tampoco los apóstoles, sino lo importante aquí es Cristo, a quien de alguna manera estos representan en ambos casos, ¿no? El niño representa a Cristo. Cuando recibimos a un niño, estamos recibiendo a Cristo y estamos recibiendo al que lo envió, que es Dios. Y cuando servimos a un niño, estamos recibiendo o sirviendo a Dios. Yo te pregunto, apreciado hermano, ¿has aprendido la lección? Pues esta es la razón número 16. La iglesia en casa es el lugar para aprender de la sencillez y la humildad de un niño.
para aprender del servicio de un niño, para aprender de la fidelidad y la confianza de un niño. La iglesia en casa es el modelo de iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. La iglesia en casa es el modelo de iglesia para dejar de ir a la iglesia del templo y para ser nosotros la iglesia o para hacer nosotros la iglesia en casa. Nuestro ministerio, la iglesia en casa, con su logo, visión casa, cuando la visión se convierte en pasión por la misión, te invita para que puedas contactarte con nosotros y estamos con la mejor disposición de poderte servir. El Señor hace las cosas con un propósito. No fue casualidad que tú escuchaste esto esta noche, pero apenas estamos por la mitad. Pero aun cuando solo hayamos avanzado a la mitad, ya estás en condiciones de poder establecer una iglesia en tu casa. Comienza ya. Invita a tus vecinos, invita a tus amistades, invita a tus familiares. Haz tuya la promesa que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Quiere el Señor usarte. Quiere el Señor que tú seas concientizado en que Él quiere convertirte en un canal de bendición y que a través de ti puedan llegar este mensaje a muchas almas, el mensaje del reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima transmisión. Bendiciones.